Bueno, continuamos entonces con el teórico del día lunes. Y en esta ocasión retomamos nuevamente. Ustedes recuerdan que el día lunes con Adri les presentamos un Ujú, proceso eh, doble, ¿no? Con dos variabilidades, que era el proceso de la osteogénesis, ¿no? Y en esta ocasión vamos a continuar con los tejidos conjuntivos especiales, el tejido óseo, con las características principales, como ustedes recuerdan que siempre decíamos que todos los conectivos son iguales, con similitudes por supuesto, pero también con diferencias, sobre todo cuando vamos a la subclasificación de los tejidos conectivos especiales. Y eso tenía que ver no solamente con la población general de la celular, sino principalmente por las matrices. Es decir, son todos conectivos, tienen todas células y matriz, pero en este caso la matriz va a tener una característica porque lógicamente el tejido óseo es el principal tejido de los huesos y que lógicamente los huesos están en un estado físico del tipo rígido, sólido. Entonces la matriz tiene que actuar en consecuencia. Y esa es la particularidad que lo hace, digamos, especial, ¿no? Por eso decimos nuevamente entonces conjuntivo especial, donde la matriz extracelular va a estar cuando está en estadio eh, del bien de tejido, no mineralizado, totalmente calcificado, gracias a la presencia de cristales de hidroxiapatita, fosfato de calcio hidratado, también como se lo llama. Usted va a ver que el nombre hidroxiapatita para los odontólogos no es un nombre cualquiera en cuanto a la ultraestructura inorgánica, ¿no? De los tejidos, porque esta famosa hidroxiapatita que ustedes la van a estudiar muy bien en química, nosotros en nuestra materia, cuando lleguemos a la segunda unidad, a tejidos duros dentarios, la vamos a retomar y la vamos a profundizar muy bien. Eh, entonces es esta estructura química del fosfato de calcio, se lo llama hidratado, eh, en forma de cristales. ¿Por qué se llaman cristales? Bueno, porque espacialmente realmente tiene una característica, una configuración espacial en forma de cristal. Por eso se lo llama así, eh, de hidroxiapatita. Pero esto lo vamos a profundizar en la segunda unidad y ustedes lo van a profundizar muy bien en química, ¿no? Bueno, entonces esta es la presentación del tejido. A veces con los Ponadri, con los profes, pedimos en las instancias finales una definición del tejido óseo y les preguntamos, ¿y el tejido óseo qué es? Y, y es algo tan sencillo y tan simple de presentarlo. Eh, es un tejido conectivo especializado caracterizado por una matriz extracelular mineralizada. Realmente es así y es la mejor forma de presentarlo. perfecto. Y agregaría, viste que uno pone como sinónimo tejido óseo, hueso. Y en realidad nosotros decimos que el hueso es como si fuera un órgano, que el hueso está conformado por tejido óseo, pero también tiene otro tipo de tejidos como vascular, como tejido conjuntivo, tejido cartilaginoso. O sea, los huesos están constituidos por este tejido conjuntivo especializado llamado tejido óseo. Un poco para, también me parece, Juanjo, Claro, para ubicarlos, porque a veces uno toma como sinónimo hueso y tejido óseo, y no, van a ver que el hueso, cuando vamos a explicar cómo está conformado un hueso, van a ver que tiene otros tejidos que lo van a formar. Por eso hacemos todos conjuntivos, pero que tejido óseo forma parte de ese hueso. claro, muy bien. Muy bien la aclaración, Adri. Sí, viste eso que uno, como decís vos, en los finales nosotros que vamos tomando estos temas, vamos a ir viendo que los chicos tienen como media confusión, como que es lo mismo, y no, el hueso es un poco, abarca un poco más. Claro, muy bien. En- el tejido óseo, además de darle rigidez, lógicamente, a los huesos, tiene unas funciones
A veces se cae en la redundancia de pensar que porque es tejido duro es un tejido muerto. Y la realidad es totalmente con lo contrario. Es un tejido totalmente vivo, donde hay población celular, aún ustedes cuando estudiaron anatomía, recordarán de que lo primero que les enseñaron es de que los huesos están formados por dos tipos de tejidos, un hueso compacto y un hueso esponjoso. Y lógicamente la parte más dura del hueso es el hueso compacto, ¿no? Eh, entonces, decía que caemos en la redundancia de pensar de que porque por más que haya presencia de tejido mineral duro, muy duro, podemos llegar a pensar de que no hay células. Y es un error conceptual muy grande realmente, porque es todo tejido óseo, por supuesto, y si hay tejido, hay población celular. Que haya mayor cantidad de matriz inorgánica mineralizada no quiere decir de que no tenga células. Al contrario. Ahora lo que vamos a ver, que nosotros si podemos hoy se los presentamos y si no lo van a ampliar ustedes en los trabajos prácticos, de que en ese lugar donde hay una mayor cantidad, ¿no?, de tejido mineralizado, de matriz mineralizada, hay población celular que realmente se tiene que acomodar y amoldar y de tal manera de lograr subsistencia con unas características especiales que eso ya lo vamos a ir viendo más adelante. Pero realmente hay población celular, por supuesto, y lógicamente con mucho mayor intensidad en el hueso esponjoso, lógicamente, donde están todas estas estructuras que le nombró Adri recién, ¿no? No nos olvidemos que en el interior de los huesos, principalmente los huesos largos, tenemos una sustancia que es la médula ósea. No es tema de este teórico, sí, algo le vamos a nombrar hoy, pero bueno, en definitiva, es una confluencia de estructuras y algo tan importante para la vida está dentro de este lugar. Entonces, usted imagínense qué poblaciones celulares totalmente variables y diferentes vamos a encontrar en este lugar. Por ahora, vamos a seguir presentándoles entonces el tejido óseo. Entonces, les decíamos que además sirve como depósito de calcio y fosfato, es decir, que participa en la regulación homeostática en la calcemia, que esto lo van a ver ustedes en fisiología del año que viene. Y esto tiene que ver con que hay un movimiento, hay un dinamismo muy importante, sobre todo con estos materiales inorgánicos, de intercambio permanente. ¿Por qué? Porque los cristales de hidroxiapatita no son estáticos, ¿no? Sino que van a ir moviéndose permanentemente en el armado y el desarmado, porque lógicamente los tejidos, no nos olvidemos nuevamente que estamos hablando de tejidos colectivos que están en constante remodelación y readecuación, y sobre todo la renovación. Y el depósito de calcio y fosfato tiene que ver también con esto, con este movimiento tratando de que en sangre, es decir, los valores normales en sangre de calcio y de fosfato siempre estén regulados y en equilibrio. Por eso, estos lugares también van a servir como depósito en caso de que haya alguna disminución eh, de la calcemia, por supuesto, en sangre, ¿no? Lógicamente que puede llegar a tener complicaciones, pero bueno, nosotros hablamos solamente de la normalidad y condiciones de salud. Y y con respecto a la matriz, ustedes van a ver que vamos a repetir con Adri un montón de elementos que ya lo dimos en el tejido conectivo propiamente dicho, como por ejemplo el tema de las fibras colágenas, donde va a tener principalmente algunas variedades de tipo de colágeno, como la 1 y la 5, y algunas otras menor cantidad de proteínas no colágenas. Esto ya lo vamos a ir desarrollando eh, cuando lleguemos a la matriz de tejido óseo. Bien. Y la presencia capaz que de otro tipo de colágeno es también porque, como dijimos cuando hablamos de conjuntivo propiamente dicho, vimos que las fibras colágenas tipo uno no eran solo de tipo uno sino que tenían otros tipos de colágenos que la conformaban. Recuerden siempre eso, que no hay una fibra de colágeno tipo uno pura, sino que tiene agregado de otro tipo de colágenos en su constitución. Tal cual, muy bien. Sí, Bueno, vamos a repetir un poco, ustedes esto lo habrán sí. escuchado, la misma clasificación. La matriz extracelular está formada entonces en el hueso
tiene una sustancia fundamental, lógicamente, acorde a, a la rigidez de esta matriz, pero obviamente hay. Proteínas colágenas, principalmente la tipo 1 y la 5, esto nosotros no lo vamos a desarrollar, simplemente las nombramos. Algunas proteínas no colágenas, acá sí vamos a describir algunas, que son muy importantes. Y la presencia de sales inorgánicas en la matriz calcificada, por supuesto, donde ya dijimos la presencia de los cristales de hidroxiapatita, fosfato de calcio y algunos otros elementos como magnesio, potasio, sodio, carbonato, citrato, es decir, lo mismo que cualquier matriz de tejido conectivo con la predominancia de los cristales de hidroxiapatita, es decir, fosfato de calcio hidratado, ¿no? Hasta ahora ustedes van a ver que no hay muchas diferencias y acá sí vamos a ver algunas cuestiones muy importantes. Dentro del grupo de las proteínas no colágenas, vamos a ver que algunas repetimos, eh, presentes también en otros conjuntivos, y algunas otras que son específicas del tejido óseo. Y vamos a empezar a clasificarlas. Las macromoléculas de proteoglucanos, esto ustedes ya lo conocen, son realmente similares, ¿no? A lo del conectivo propiamente dicho, una proteína central, que era, recuerden, glucosamiloglucano, y el nonano, el condroitin sulfato, el queratán sulfato, y le dan resistencia a la compresión. Obviamente, hay dinamismo, pero respetando la rigidez, ¿no? Esto realmente es igual. En cuanto a las proteínas adhesivas o multiadhesivas, dependiendo del autor que ustedes lean, lo van a encontrar con estos nombres también, tiene que ver que participan en la adhesión para estabilizar esa matriz también, ¿no? Junto, recuerden que dentro de la matriz también tenemos al, a las fibras. Entonces, tiene que estar estas glucoproteínas adhesivas o multiadhesivas para tratar de tender a estabilizar esta matriz. Y acá tenemos fíjense que algunas toman el nombre con el prefijo osteo, porque son realmente, en este caso, específicas, la osteonectina, la osteopontina, las cialoproteínas 1 y 2. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que algunas son comunes y otras son específicas, por eso toman el nombre del prefijo osteo. La osteonectina es la encargada de la adhesión entre el colágeno y, en este caso, los minerales calcificados, los cristales de hidroxiapatita. Por eso es exclusiva del tejido óseo, ¿no? Por la presencia de cristales de hidroxiapatita. Bien, no sé si quieres agregar algo, Adri. No, no, perfecto. Y recordar que las funciones de las glicoproteínas adhesivas o multiadhesivas son las mismas que tenía el tejido conjuntivo propiamente dicho, que ya le habíamos nombrado. Es la adhesión, la estabilización de las fibras dentro de esa matriz, y van a ver también que tiene que ver con el crecimiento y adhesión de las células que posee el tejido óseo también en esa matriz. Eso, van a dar estabilidad, van a dar localización de las regiones y van a unir, van a poder unir todas las estructuras de esta matriz como lo habíamos dicho en el tejido conjuntivo propiamente dicho. ¿No es cierto, Juanjo? Tal cual. Acá lo que tiene más específicas son los nombres, como dijiste vos, la osteonectina, la osteopontina, vamos a ver otra que va a aparecer en la próxima placa, que también tiene el prefijo osteo y que son propias de esta matriz. Pero las funciones, chicos, por eso nosotros cuando damos tejido conjuntivo previamente dicho, hablamos en un pantallazo general, pero en realidad las funciones son las mismas dentro de cada tejido especial de tejido conjuntivo. Claro. Bueno, acá aparecen un grupo de elementos, de proteínas, y ustedes van a encontrar, fíjense en el título, dependientes de la vitamina K. Ujú. Ustedes a la vitamina K la van a empezar a escuchar desde ahora, en primer año, la van a trabajar nuevamente con elementos y sustancias y sobre todo procesos relacionados con esta misma vitamina K, cuando lleguen a fisiología en segundo año, cuando lleguen a farmacología, ni hablar en tercer año, y cuando lleguen a patología en cuarto año, y ni hablar de algunas enfermedades específicas, ¿no? En las materias clínicas de quinto año, eh, con repercusiones en el sistema estomatognático.
Es decir, que durante toda la vida van a escuchar la vitamina K. La vitamina K, eh, sin entrar tanto en detalle con respecto a vitaminas, que eso no nos corresponde ahora, sino cuando lleguemos ya en la tercera unidad al sistema digestivo, eh, pero tiene una particularidad, porque va a intervenir en muchos procesos eh, de mi cuerpo, ¿no es cierto? Realmente procesos y sobre todo procesos vitales. Eh, entonces el hueso no escapa, el tejido óseo no escapa a la regla y va a tener algunas que van a depender molecularmente de la presencia o de la ausencia de esta vitamina. Y fíjense que el título sigue osteoespecíficas, nuevamente, como la osteocalcina, que es la que decía Adri. Claro, Fíjense que el nombre le está diciendo realmente qué cosa va a hacer. Es decir, que va a participar en la interacción de incorporación de calcio en la estructura del tejido óseo. Y no es un dato menor. A veces te van a ver que hay procesos metabólicos. Muchos de los pacientes, dependiendo de la edad, a veces el sexo, el momento eh, momentáneo en que esté situándose, eh, que van a tener incidencia sobre precisamente justo este tipo de proteínas, donde el tema de la recaptación o captura de calcio en la circulación para poder incorporarlo no va a ser ni otra cosa más que tratar de reforzar una matriz mineralizada que está, lógicamente, por todas estas cuestiones eh, metabólicas, esta matriz está totalmente debilitada, ¿no? Lógicamente. Por ejemplo, en los procesos de la osteoporosis, sin entrar en detalle, ¿no? claro, Entonces, porque fíjense qué importante es este grupo de proteínas, ¿no? Que van a participar en tratar de capturar el calcio, o lógicamente para incorporarlo o no a la estructura de la matriz. Y acá va a aparecer una población celular, los osteoclastos, que todavía eh, apenas los nombramos, pero ya vamos a ir desarrollándolo. Esta célula ustedes la escucharon, las que terminan con el prefijo clasto, en este caso bien específico para tejido óseo, porque los clastos lo que van a hacer eh, son células con la capacidad de la fagocitosis, con la finalidad del remodelado. Es decir, que van a desnaturalizar a la matriz ósea calcificada, haciéndola blanda. eh, pero con la principal finalidad del remodelado. Entonces, fíjense qué importante esta proteína, eh, sobre todo para la estabilidad mineralizada, ¿no? De la matriz del tejido óseo, ¿no? Después tenemos otras proteínas como la proteína S, que es la encargada también de remodelar un poco y el vaciado de algunas células que entraron a apoptosis, es decir, que hay que eliminarlas. Las proteínas generan matricial, participando también en el desarrollo de las calcificaciones vasculares, porque esta proteína, la agilidad matricial, si ustedes se acuerdan, Adri les presentó muy bien cuando hablamos de qué manera los blastos, los fibroblastos, por ejemplo, producían las fibras colágenas en dos momentos históricos, comenzando dentro del interior de la célula y después terminando, gracias a la acción de la membrana, extracelularmente. Bueno, y ustedes van a ver también que cuando lleguemos, para no marearlos tanto, pero solamente se los nombro, cuando lleguemos a tejidos dentarios, ustedes van a ver que los tejidos duros del diente, en primera instancia, fueron tejidos blandos. Lo mismo que sucedía con el proceso de la osteogénesis. Y bueno, tiene que ver con una cuestión de empezar a generar estas cuestiones y tratando de depositarlas en, eh, en pequeños espacios dentro de la célula para después volcarlas dentro, en el exterior, perdón, extracelular y que venga el proceso de la mineralización producida por los mismos blastos. Esto lo vamos a desarrollar más adelante. Pero fíjense nuevamente, para que entendamos esta proteína, qué importancia tiene, porque va a regular también, va a participar en la regulación de esta cuestión, la GLA matricial. tal cual. Que en realidad, Juanjo, como vos bien dijiste, tanto el fibroblasto como el osteoblasto, como el odontoblasto, todos son generadores de vesículas para luego
producirse la mineralización. Van a eliminar esas vesículas que tienen contenido proteico. En el caso de fibroblasto nosotros habíamos nombrado a la molécula de colágeno, para que luego se transforme en fibra extracelularmente. Y bueno, es más o menos el mecanismo, salvando algunas diferencias obviamente, lo que le pasa al osteoblasto, lo que le pasa al odontoblasto cuando hablemos de dentina, en la formación de ese tejido mineralizado. ¿No es cierto, Juanjo? Más o Claro, menos tienen el mismo desarrollo. Intracelularmente, pero se elimina como vesícula ese componente orgánico que luego va a mineralizar. claro. Bueno, seguimos. En este caso, factores de crecimiento, citoquinas, proteínas reguladoras. Ustedes esto realmente mucho no lo van a entender, porque no es para Sí, ustedes. Esto es más para segundo año, para fisiología. Pero algunas cuestiones ya tienen que empezar a escucharlas por lo menos y entender sí. mínimamente qué cosas van a hacer. Son todas cuestiones, eh, factores de crecimiento similar a insulina, de necrosis tumoral alfa, son todos, fíjense, son todos factores que van a trabajar eh, directamente en el metabolismo interno de nuestro cuerpo. Y fíjense de dónde están, en dónde salen también, como cualquier conjuntivo, realmente es así. El de crecimiento transformante beta, los factores de crecimiento derivados de plaquetas, fíjense qué interacción estas proteínas morfogenéticas óseas son muy específicas, ¿no? Pero el resto son típicos de cualquier conectivo. Las interleuquinas 1 y 6, bueno, por ahora, cuando ustedes lean el nombre y lo vayan familiarizando, está bien, pero no es para que se compliquen. Claro. Simplemente Es como entendamos de que el tejido óseo, sí, nuevamente, es un conectivo especializado, pero que está en contacto permanente. No nos olvidemos, nuevamente les digo, que dentro de los huesos, principalmente los largos, tenemos a la médula ósea, una estructura eh, sinónimo de vida por excelencia, porque realmente la generación, una vez que terminó la etapa embrionaria y de diferenciación, la generación y la de renovación de poblaciones celulares muy importantes de mi cuerpo se dan ahí. Entonces, fíjense que las células también de tejido óseo en íntima relación con la médula ósea, lógicamente, no escapa la regla. Por eso la presencia de todas estas estructuras, ¿no? Y porque claro. nuevamente es un En- conectivo. Sí, Adri. Sí. También entender que no es estático, que necesitan de estos factores, de estos nombres que nosotros no queremos complicar, pero que no es que por arte de magia una célula se va a desarrollar o va a actuar, sino que necesita de todos estos factores que están en ese estroma, en ese tejido conjuntivo, que va a ayudar a potenciar, a regular, ayudar al metabolismo de la formación de este tejido y de la acción de las células de este tejido. O sea, no, sin esto no sucedería, si bien no queremos que lo tomen muy en cuenta porque es un tema de fisiología, saber que existen estos factores y estas proteínas y estas interleuquinas o interleucinas que van a interactuar y van a actuar como reguladoras de todo el metabolismo del tejido óseo. Claro, Es como yo digo, cuando haces una comida que le tenés que poner algún condimento, bueno, acá necesita todo, tenemos las células, tenemos la matriz, pero si no existieran estos factores, no sucedería el metabolismo de toda la acción de ese tejido óseo. claro, Y como decimos, de todos los otros tejidos, porque esos factores están en ese tejido conjuntivo. claro. Bueno, esto también, lo que viene acá es a modo solamente de presentación. Sí, Ya lo vamos a ir hablando más adelante y si no llegamos hoy, como les dije, lo van a desarrollar en los trabajos prácticos. sí, Porque acá aparecen estas cavidades o lagunas o espacios que ahora toman con el prefijo osteo porque estamos hablando de tejido óseo, los osteoplastos, y con la finalidad de tratar de mantener en primera instancia, una protección de una población celular, ¿no? Esto se da en el tejido óseo compacto, es decir, donde, como les decíamos antes, hay poblaciones celulares que tratan de subsistir, que son los osteocitos, ¿no? En este caso, protegidos dentro de estas cavidades osteoplastos. Y que es una cavidad con la otra, lógicamente, el osteoplasto simplemente es una cavidad conformada por matriz mineralizada, pero que contiene una célula que está viva y que tiene comunicación
las células con las células que están en las cavidades vecinas, a partir de prolongaciones que van a ir transcurriendo por dentro de unos túneles que se llaman conductos calcóforos o canalículos óseos. Esto es, y lo vamos a ver más adelante. Eh, y que en realidad a veces lo mismo nos pasaba con el resto de los conectivos. Cuando nosotros hace muchísimos años empezamos a estudiar estos tejidos, eh, el concepto del cito, en este caso el osteocito, era totalmente diferente. Como que era una célula que prácticamente estaba jubilada y no cumplía ninguna función. Y realmente no es así, pero en absoluto. Cuando lleguemos a osteocito lo vamos a presentar, que en este caso necesitamos mantener vivo el osteocito, porque el que mantiene la integridad de los tejidos duros en la compacta son los osteocitos. Entonces, no tienen un papel menor y sobre todo en la interacción y la función que tiene esos huesos en determinado momento histórico. Por eso los huesos también son órganos con tejidos totalmente dinámicos gracias a esta población celular. Es decir, que el blasto no se lleva todos los aplausos, sino que el osteocito también es una célula realmente muy importante. Ya la vamos a desarrollar más adelante. Sí, aparte, el osteocito es una célula que vive muchos años, cuando vive entre Mm, 10 y chicos, entre 10 a 20 años. Este es una célula bastante permanente en el tejido óseo, y por supuesto la pérdida del osteocito se da más en la edad adulta, que en la edad, por supuesto, de la juventud. Cuando ya somos más grandes, se va perdiendo más rápidamente el osteocito, pero es una célula que tiene una vida bastante larga dentro de nuestro organismo. claro. Bueno, Ujú. muy bien. Eso fue con respecto a matriz. Vamos a hablar ahora de la población celular. Fíjense, en este caso nosotros vamos a hablar de 5 tipos de poblaciones celulares, donde las 4 primeras, ahora las vamos a nombrar, están relacionadas con un grupo de células y la última con otro tipo de células que hacen totalmente lo contrario, ¿no? Vamos a tener las osteoprogenitoras, los osteoblastos, los osteocitos, y acá aparece una población celular que se llama las células de revestimiento, o también en algunos autores van a encontrar con nombre de recubrimiento óseo. Estas cuatro primeras células derivan exactamente de la misma población celular. Es decir, que primero fueron, si ustedes se acuerdan cuando nosotros hablamos el otro día de tejido cartilaginoso, cuando hablamos también del conectivo propiamente dicho, de estas famosas células indiferenciadas o de reserva o mesenquimáticas o células madre o como quieran llamarlas, eh, que son las células indiferenciadas que luego cuando venga la orden de una prediferenciación se van a transformar en osteoprogenitoras. Y esta sí es una población eh, exclusiva del tejido óseo, las osteoprogenitoras, porque son células que ya están prediferenciadas, no totalmente diferenciadas, pero sí prediferenciadas, es decir, que están tomando ya un camino en dirección al tejido, a ser formadores de tejido óseo. Las osteoprogenitoras son las primeras células que se van a prediferenciar derivadas de las células de reserva mesenquimáticas del tejido conectivo propiamente dicho, ¿no? Que son las que le van a origen en primera instancia a los osteoblastos. Eh, los osteoblastos son las células generadoras de matriz, pero en cantidad y en calidad por excelencia, ¿no? Esto ustedes, símiles condroblastos, símiles fibroblastos. Después vamos a tener una población celular que son los osteocitos, que algo les presentamos el otro día cuando hablamos de matriz osteoide, tejido osteoide, o también llamado espícula ósea, que van a estar ubicadas dentro del interior, en primera instancia, de una matriz blanda, y que después, por un proceso de la mineralización producido por el mismo osteoblasto, van a quedar atrapados dentro de la matriz ósea que va a estar calcificada y por eso esa adaptación de quedar atrapados dentro de las cavidades de los osteoplastos y con comunicaciones entre una y la otra a través de los túneles, ¿no? O de estos conductillos óseos, ¿no? También ya la vamos a ir hablando más adelante.
Y las células de revestimiento óseo, fíjense que le está diciendo realmente el nombre, dónde van a estar ubicadas. Y son de recubrimiento o de revestimiento. Y esta población celular fueron osteoblastos formadores que cuando termina el proceso de la remodelación y de la aposición de tejido óseo eh, de los osteoblastos, sufren como una involución y lo único que van a hacer es tapizar superficialmente ese lugar del hueso donde no necesita remodelación. Y lo único que van a hacer es revestir, ¿no? Simplemente hacen eso. Bueno, estas cuatro primeras células, fíjense que derivan de las mismas. Fueron mesenquimáticas prediferenciadas en nuestras progenitoras, después fueron blastos, si quedan atrapados dentro de la matriz van a ser citos, y si no directamente los mismos blastos cuando finalizan la posición pueden quedar periféricamente transformándose en estas células de revestimiento o recubrimiento óseo. En cambio, la última población celular son macrófagos, son clastos, y estos osteoclastos son un tipo de población que derivan de otra población celular totalmente diferente porque lejos de aposicionar, lo que van a hacer es totalmente lo contrario. Es la reabsorción ósea, es decir, una reabsorción, una desmineralización de la matriz que está calcificada para poder reabsorber y desnaturalizar con la finalidad de la remodelación, ¿no? Esta también ya la vamos a ir describiendo. Y están ubicadas originalmente en unos espacios, en una especie de lagunas que se llaman lagunas de Houship. También ya la vamos a ir presentando más adelante. Entonces rápidamente acá tenemos las cinco poblaciones exclusivas del tejido óseo. Esta imagen es esquemática, muy esquemática, pero que realmente nos grafica con total claridad dónde vamos a encontrar las células. Y fíjense la particularidad, para que ustedes ubiquen. El hueso largo tiene, como les decíamos antes, un espacio en el interior que es el conducto medular o el túnel medular. Es un espacio donde va a estar ubicada la médula ósea. Y van a tener una especie de membrana que ustedes ya la conocen. Cuando les presentamos tejido cartilaginoso, les hablamos del pericondrio. Cuando les hablamos el otro día de osteogénesis, Adri les habló muy bien de lo que es la membrana del periósteo, que está formada por una doble hoja también, donde las células formadoras van a estar en la hoja interna de esta membrana que la cubre el pericondrio. Bueno, acá sucede exactamente lo mismo, por eso los osteoblastos están ubicados bien periféricamente. Pero vamos a tener en este caso también otra membrana que va a estar bien en el interior tapizando el conducto medular, que se va a llamar endostio, y que tiene las mismas características. ¿Por qué? Porque van a tener una población celular formadora también, que son los osteoblastos. Lógicamente el campo de acción del odontólogo no es el endostio, por supuesto, por lo menos el odontólogo general. Eh, pero sí el odontólogo general va a trabajar cuando llegue a la parte de cirugía sobre el periósteo. Por eso hay que aprender a conocerlo, al periósteo, y es sobre todo a cuidarlo, a protegerlo y a preservarlo y a cuidarlo, porque es la fuente de osteoblastos más importante. Fíjense en el dibujo también les presenta en el interior a los osteocitos, realmente es esquemático, pero está muy bien. Y los osteoclastos en algunos lugares que es donde necesitamos la remodelación. Por ahora Y nos ahí, quedamos con esta imagen, solamente con sí, estos conceptos. y ahí se ve la derivación, que como vos bien dijiste, que células de revestimiento óseo o recubrimiento óseo, Mm. osteocitos, osteoblastos y osteoprogenitoras van a derivar de una misma célula. En cambio, los osteoclastos derivan de células progenitoras de granulocitos y monocitos. Tienen sería, vienen desde otro linaje de células. Tienen más que ver con los granulocitos y los monocitos que con las células que van a desarrollarse a células de tejido óseo. Otro origen, no me salió la palabra, otro origen. Origen, origen. Origen, no me salió. Claro. Y esto nosotros vamos a retomar bien cuando veamos tejido sanguíneo, ¿no? Por supuesto. Claro, Pero algo allá. ustedes ya escucharon cuando hablamos de tejido conectivo y en tejido cartilaginoso también. Son células de remodelación por la gran cantidad, ¿no?, de producción de enzimas líticas que tienen con la finalidad del remodelado. Exacto.
Bueno, vamos a avanzar un poco más y fíjense, esto es muy esquemático también Muy nuevamente, pero bueno, esquemático, muy nuevamente esquemático. para que Sí. ustedes vean dónde están las poblaciones celulares. Los osteoblastos que aposicionan, matriz primero osteoide y después calcifica. Las de revestimiento, perdón, revestimiento óseo, que son los sitios donde está No, totalmente no, estable y en equilibrio. Osteoclastos para remodelado y las osteocitos dentro del espesor del hueso compacto. tal cual. Algo que en el pasado nosotros veíamos como al osteoclasto como una célula que iba a hacer fagocitosis de hueso, es totalmente necesario para el crecimiento del hueso. En este esquema, que como nosotros decimos es una placa donde es bastante esquemático y muy primaria, pero ahí se ve cómo el osteoclasto activo va remodelando y da lugar, vamos a hablar más adelante, en la creación por el osteoblasto de más matriz, en un principio osteoide y luego con tejido mineralizado en formar tejido óseo mineralizado. O sea, necesario todo esta relación entre el osteoclasto y el osteoblasto necesaria para la creación de hueso. Claro. Bueno, vamos a empezar a ir hablando una por una. Dale. Osteoprogenitoras, diría nuevamente de las células indiferenciadas. Están principalmente en la médula ósea, pero bueno, están presentes en todos los conjuntivos. Así que, y donde haya circulación sanguínea, por supuesto que también. Son precursores de osteoblastos. Lógicamente, nada aparece por arte de magia, lógicamente, y siempre necesitamos de moléculas, señales que den la orden para que venga la prediferenciación y sobre todo la diferenciación. Y acá aparecen fíjense estos factores de transcripción, los nombramos el otro día, Sí, porque si no existen estos factores de transcripción, las osteoprogenitoras nunca van a poder terminar de diferenciarse en osteoblastos. Es decir, que la orden molecular de diferenciación tiene que venir, porque si no, no hay una culminación de la diferenciación. Normalmente están en reposo, pero obviamente cuando venga la necesidad de aposicionar, va a haber secreción y liberación de estos factores de transcripción y lógicamente hay diferenciación en osteoblastos y como ustedes ya saben, donde hay un blasto hay aposición de matriz. Es así. Bueno, con las imágenes vamos a ir un poco más rápido porque esto lo van a ver en los trabajos prácticos, más no por el tiempo, si no, no vamos a llegar. Pero siempre están sí, periféricamente, lógicamente, tratando de aportar en el momento que necesitamos tener blastos muy activos. Los blastos están periféricamente, esta imagen ustedes ya la vieron, y la van a ver sí. mucho en los tejidos, en los trabajos prácticos. Y fíjense, aparecen unas poblaciones celulares dentro del espesor. Esto es una matriz osteoide, o en algunos autores van a encontrar con el nombre espícula ósea, por Ujú. supuesto totalmente blando, todavía no mineralizó, y que tiene esta coloración por una coloración especial de un tercer color que va a ir a teñir principalmente algunas sustancias de la matriz, como ustedes ya saben, de color, en este caso turquesa. Esta población celular que está en el interior son los osteocitos. Por ahora, como es blanda la matriz, no necesitan estar interconectados, pero sí ya se Bien. puede empezar a ver que están empezando a ubicarse dentro de estas cavidades que van a ser los futuros osteoplastos. Todavía no tienen comunicación entre uno y otro, porque lógicamente no la necesitan, pero a medida que vayan mineralizando esta matriz, sí van a tener la necesidad de estar interconectándose para subsistir, lógicamente. Exacto. El osteoplasto es sinónimo de condroplasto en el cartílago, chicos. Claro. La terminación plasto es laguna o cavidad. Recuerden también eso para tenerlo como nomenclatura nueva en estos tipos de tejidos conjuntivos especiales. Profe, ¿podrías repetirlo? Lo del tema del plasto, el doctor recién comentó que ya se podía visualizar que el osteocito que quedaba entrampado en esa matriz de tejido osteoide se veía como un hálito que estaba contenido en una cavidad. Bueno, esa cavidad la llamamos en este tipo de tejido conjuntivo especial a osteoplasto y es similar al condroplasto que vimos en cartílago hialino, ¿te acordás? Que en cartílago hialino vimos los condrocitos alojados en los condroplastos. Acá vamos a ver a los condros, a los osteocitos alojados en los osteoplastos.
claro. En la cavidad, y fíjense como ya algunos sitios empiezan a emitir prolongaciones para tratar de ir comunicándose. Esto es en osteoblasto, viene bien periféricamente, y más periféricamente en el periósteo, las osteoprogenitoras. Esto es una foto de un microscopio electrónico, por supuesto. Miren el poder que tiene de aumento, ¿no es cierto? Pero para que vean las diferencias, y la matriz calcificada, obviamente, miren cómo se ven con otras características. Exacto. Y la cavidad Bueno, medular, que contiene claro. también esa fuente de células que van a derivar, exactamente, en esa cavidad medular que posee el hueso, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con los osteoblastos? Bueno, como buen blasto genera matriz y la secreta con la característica del tema de las vesículas, como muy bien explicó Adri, eh, típico de los que generan este tipo de sustancia, ¿no? Van a generar, por supuesto, fibras, principalmente la colágeno, que es la más abundante, la tipo 1. También van a generar factores, fíjense, en este caso, también como los blastos y los tejidos mineralizables, son las mismas células que no solamente generan matriz, sino las encargadas de emitir órdenes para poder desencadenar los procesos mismos de la mineralización. Por eso son las mismas células que generan primero matriz blanda y las encargadas de mineralizarla. Responden también a estímulos mecánicos, no tanto como los hitos, pero sí pueden responder a estímulos mecánicos con la simple finalidad de aposicionar donde necesitamos, sobre todo donde hay grandes brechas de necesidad de aposicionar hueso. Algunos estos se pueden convertir en citos si quedan atrapados por diferencias de velocidades de los blastos más jóvenes y vigorosos, por llamarlos de alguna manera, Ujú. dentro del espesor de la matriz y se transforman en citos, o directamente cuando cumplen la función periféricamente en el hueso que está equilibrado de revestimiento óseo. Pero la gran mayoría de los blastos, una vez que finalizan, eh, mueren por apoptosis. Sí. Bueno, nuevamente en la periferia, fíjense que tienen la misma forma como cualquier blasto y el andamiaje, como siempre decimos, de estos blastos, el andamiaje de organoides, son los típicos de cualquier célula productora, ¿no? Por supuesto. Eh, pero también recordamos que lo que lo hace es también particular a estos blastos que tienen la necesidad eh, de generar también los procesos de la mineralización. Y después vamos a ver más adelante que también son las encargadas de poder tener interacción cuando los radares se activen, ¿no? De enviar órdenes al osteoclasto o bien para estimularlo o bien para inhibirlo. También con la producción, obviamente, con el mismo andamiaje de generación de moléculas señales. Eso ya lo vamos a ver más adelante. La misma imagen antes, fíjense en dónde La están misma ubicados los imagen, osteoblastos, vienen en la periferia, ¿no? Y derivan de las osteoprogenitoras. tal cual. Bueno, ¿qué pasa con el osteocito? Eh, es la célula madura, no decimos inactiva, no decimos jubilada, sino que es un blasto maduro, que va a Ujú. estar en este caso atrapado dentro de la matriz, en primera instancia osteoide, y en segunda instancia, después que mineraliza esa matriz osteoide, dentro del espesor de la matriz calcificada. Que cuando está dentro de la matriz calcificada necesita, por simple necesidad de la subsistencia, tratar de interconectarse con los otros osteocitos próximos a través de prolongaciones citoplasmáticas, obviamente rodeadas de membrana, como toda prolongación citoplasmática, y que estas prolongaciones van a transcurrir eh, dentro del espesor de la matriz mineralizada a partir de unos túbulos o canalículos óseos, o túbulos óseos. Eh, Esta es la forma de interconectarse entre un osteocito y otro. Y esos canalículos terminan, es decir, comunican un osteoplasto con el otro. Y después vamos a ver cuando veamos tejido óseo compacto. También van a estar conectados con unos grandes, con túneles más grandes por el cual van a transcurrir
vasos de un calibre un poco más considerable, que son los conductos de Haber. Son metabólicamente activos, obviamente multifuncionales, es decir, que son células que también van a generar matriz, así como Adris muy bien les presentó al condrocito, ¿no? En este caso los osteocitos van a generar eh, matriz ósea, pero lógicamente al lugar donde está circundado esa célula. Es decir, que no con la finalidad de remodelado general del hueso, sino solamente con la finalidad de remodelar y mantener activo y estable esa matriz solamente próxima a esta misma célula. Eh, por eso habla también de la matriz pericanalicular y perilagunar, es decir, de su propio plasto, de su propia laguna y de las que están relacionadas con las prolongaciones, es decir, que van a estar en contacto un osteocito con otro. Por eso vamos a encontrar, que en la próxima placa lo vamos a presentar, el remodelado osteocítico en algunos autores muy actuales, ya se está hablando del remodelado osteocítico, y tiene que ver con esta cuestión, porque lógicamente la matriz mineralizada que está próxima a un osteocito no es estática, sino que está totalmente dinámica. Por eso habla del remodelado osteocítico. Bien. Bueno, fíjense esta fotomicrografía, un osteocito, cómo se interconecta a partir de sus prolongaciones con los otros osteocitos y la matriz mineralizada. Miren qué bien que Y se lo ve. que vos comentaste, fíjate que ahí está la médula ósea, que está revestida por endostio, que es un tejido que va a revestir la médula ósea, y como esos canalículos también van hacia ese lugar también para ayudar a la nutrición. Se dice que las uniones son uniones de nexo o hendidura, son conexiones bastante grandes para poder comunicarse. Es el tipo de unión que va a tener en esas prolongaciones un osteocito con otro osteocito. Claro, tal cual. Mm. Bueno, esto es un dibujo, como sería Sí, esquemáticamente un osteocito. Esta es si ustedes recuerdan, hace muy poquito vieron en los trabajos prácticos la cuestión de técnicas de obtención de preparaciones especiales, como por ejemplo para tejidos duros. Y veían que había técnicas por desgaste, donde se realizaba un corte, ¿no?, de un tejido duro y se lo pasaba por fricción por diferentes tipos de piedras pulidoras, digamos, para tratar de disminuir el volumen y el grosor para tratar de observar lo mejor posible. Y en esta técnica por desgaste solamente íbamos a observar material del tipo inorgánico. Lógicamente, con la fricción y el calor, toda la carga orgánica desaparecía. ¿Y qué veíamos en esta técnica por desgaste? Y bueno, de vuelta a los espacios del hueso compacto, es decir, los osteoplastos, ¿dónde estarían ubicados los osteocitos en la realidad? Y los conductos comunicantes, estos túneles de uno y otro. Sí, a simple vista yo lo que puedo observar también, de que estas cavidades parecería como que toman una relación estratégica de ubicación. Siempre cerca, bueno, acá en la foto no se ve, pero acá hay un espacio, es un conducto un poco más grande, que es el conducto de Havers, y fíjense cómo estos osteoplastos giran alrededor en forma concéntrica. Esto lo van a ver después, más adelante, si no llegamos hoy en los trabajos prácticos. En cambio, esta técnica está dada por una técnica totalmente diferente, donde se trata de ver un material del tipo orgánico y la técnica de descalcificación. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante. bien. Bien, ¿qué pasa con los estados funcionales? ¿De qué manera pueden estar los osteocitos? Bueno, de tres formas. Pueden estar en forma latente o es decir, en estado de reposo, pseudo reposo, donde su producción de proteína está disminuida al mínimo, porque está todo, digamos, en equilibrio, en condiciones de salud, y son los osteocitos del tipo latente, o cuando necesitamos empezar a posicionar para remodelar y para controlar y compensar un poco, entonces el osteocito toma un poco de protagonismo y comienza a secretar esa matriz perilagunar y pericanalicular, transformándose en osteocitos formativos, o directamente cuando tienen que remodelar, fíjense que acá aparece esta cuestión, tienen la capacidad también, sin ser macrófagos por supuesto, sin ser osteoclastos, pero tienen la capacidad de participar en la producción
de lisosomas cargados de enzimas, solamente para tratar de remodelar muy localmente algo que tenga que remodelar, y por eso se van a transformar, en este caso, o adoptan la forma de osteocito resortivo, dando lo que llama la osteólisis osteocítica. Fíjense que le está diciendo el nombre. El sufijo lisis habla de ruptura, es decir, que hay una ruptura de la matriz ósea mineralizada, producida en este caso circunstancial por los osteocitos. Los osteocitos no tienen la función de osteólisis normalmente, solo cuando necesitamos remodelar algo muy local, muy puntual, próximo a este mismo osteocito. Es decir, que el osteocito puede estar, no está en los tres estados a la vez. Puede estar, normalmente está en estado latente, o cuando necesite remodelar, primero son resortivos y después son formativos. Entonces, normalmente son latentes. Bien. Bueno, fotomicrografías de los tres estados funcionales. Vamos a avanzar un poco más. No sé si voy medio rápido o estamos bien. No, 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 está perfecto, está perfecto. Creo que es entendible lo que el doctor va diciendo con respecto a la función. Acá nosotros hacemos mucho hincapié en esta célula que antes se creía que era inactiva, y esta de encontrar estas tres posibilidades de encontrar al osteocito como latente, como generador de matriz, o como resortivo, como dijo el doctor, una semejanza o una similitud con el osteoclasto, pero siempre hablando de funciones alrededor de él, no quizás en toda la matriz de ese tejido óseo. Y esto que vas a hablar ahora, que es tan importante, la de ser un mecanotraducción. Él Claro. va a tener la posibilidad de transmitir las señales físicas para transformarlas en señales bioquímicas y dar respuesta celular, que es que es lo más Bien. importante quizás por su acción al osteocito. Claro, porque el osteocito quizás hoy en día, eh, para muchos biólogos, el osteocito es la célula vedette del tejido óseo. Realmente es así. Y por estas funciones también, que lo hacen casi exclusivo. Porque el primer Sí. sensor realmente de que hay un trauma, de que hay algo que no está bien, es el osteocito. Es decir, que son mecanotransductores, pero en primera instancia son mecanoreceptores. Es decir, que van a recibir una información de que algo mecánicamente no está bien por fuerzas externas. Algo simple como por ejemplo un tratamiento de ortodoncia, que van a recibir estas fuerzas, ¿no? Y la van a traducir en señales, con la finalidad de compensar y tratar de lograr un equilibrio. Por eso en primera instancia son mecanoreceptores y también van a ser mecanotransductores, van a enviar informaciones para que haya respuestas. O bien, cuando la señal es muy fuerte realmente y que pueda llegar a lograr algún daño importante en un lugar determinado del hueso, ¿no? Sea el hueso que se trate, no importa cuál, entonces Ujú. igual, eh, es decir, de activar, enviar señales para activar o una remodelación importante o bien una oposición importante. Entonces, fíjense qué importancia en primero recibir la señal, mecanoreceptor, hacer una mecanotransducción, es decir, traducir la información y para saber a quién tiene que desencadenar una respuesta rápida. Por eso habla de señales integradas y de respuestas celulares. Es decir, que tienen la potencialidad de desencadenar o bien el remodelado importante o bien una posición importante. Bueno, ¿qué pasa con los osteoclastos? Como bien dijo Adri, derivan de otra población celular, totalmente Exacto. diferente porque tiene una función totalmente diferente. Fíjense que son células multinucleadas, eh, muy grandes, que se generan y están ubicadas generalmente en las lagunas, porque lógicamente se van a activar cuando venga la orden de la activación para el remodelado. Estas lagunas se llaman de Howship. En cuanto al tipo de células, son macrófagos. Fíjense que los macrófagos, a lo largo de todos los tejidos y órganos que vamos a ver este año, vamos a ir nombrándoles. Miren, acá tenemos este tipo de macrófago, en este otro órgano
puntualmente ahí está este otro tipo de macrófago. Es decir, son todas células con la misma función macrofágica, ¿no? Y en este caso van a remodelar y después reabsorber matriz ósea, ¿no? Acá va a haber, como todo, como siempre decimos, no es por arte de magia, No, el, los mismos procesos moleculares de señalización, es decir, ubicados generalmente en la membrana plasmática de estas células, porque primero te necesitan recibir información para poder activarse y desencadenar una reabsorción, remodelación, pero también va a haber elementos moleculares que van a actuar en la misma plataforma de señalización para tratar de mantenerlos ocupados y que realmente no reabsorban. Como claro, si nosotros decimos, donde hay un blasto activado hay aposición, también decimos lo contrario, eh, donde hay un clasto activado hay reabsorción. Entonces, si hay un osteoclasto con la orden de activación, lógicamente que va a empezar a remodelar y reabsorber. Y acá sucede lo mismo. La plataforma de señalización para que trabaje son los receptores RANK ubicados en la membrana plasmática de los osteoclastos. RANK es el nombre por el cual se le llama a este tipo de receptores y que va a estar adherido a una molécula señal que es el ligando, por eso se va a llamar RANK, es decir, el ligando del receptor RANK que está ubicado en la membrana del osteoclasto. La osteoprotegina es otro tipo de proteína que va a ir a ocupar el mismo rank. Es decir, que cuando estos receptores de membrana tengan un tipo de molécula de activación como el rank L o bien de inhibición como la osteoprotegina, van a interactuar, es decir, que van a competir los rank L con las osteoproteginas, contra, mejor dicho, las osteoproteginas, por ocupar el mismo rank. Es decir, que si hay un ligando, digamos, una molécula señal que ocupa el receptor rank, va a haber reabsorción, pero si la osteoprotegina desplaza al rank L y ocupa el receptor rank del osteoclasto, va a frenar la reabsorción. Es un proceso complejo, que ahora vamos a ver unas imágenes y lo van a entender un poco mejor, pero que realmente es lo que sucede normalmente. Es decir, que el osteoclasto está con los ojos vendados o está sin los ojos vendados. Cuando exacto. está activado, remodela. Rank L, solo el receptor rank. Cuando le dicen basta, frenar, es cuando está la osteoprotegina y que va a desplazar a esta molécula señal en el receptor rank para que frene la reabsorción. Tal cual. ¿Y quién secreta la osteoprotegina? Es el osteoblasto. Es Claro, una proteína que va a secretar el osteoblasto para inhibir esa acción del osteoclasto. Que nosotros no decimos que sea una célula como maldita y que qué mala que es el osteoclasto. Es necesaria. Tiene claro. que haber un proceso de reabsorción en alguna inflamación, por ejemplo, se me ocurre. Nosotros por ahí, como no somos fisiología, no podemos ahondar mucho en el tema de patología, de fisiología en patología, pero como dijiste vos, muy bien, una fuerza ortodóntica, tiene que haber una resorción con una remodelación de la zona del movimiento de una pieza dentaria, pero no puede ser sin control, porque imagínense que perderíamos mucha matriz en esa acción. Entonces necesitamos también tener algunas sustancias como esta osteoprotegina que es secretada por el osteoblasto que va a como copiar, va a hacer un símil rank L para que el osteoclasto no actúe. Claro. Bueno, son macrófagos realmente, es decir, que van a tener Sí, dentro de su interior, multinucleado por supuesto, el andamiaje de producción de proteínas, en este caso enzimáticas. Por eso va a haber hiperproducción de lisosomas y con enzimas hidrolíticas cargadas y cuando venga la orden de granulan y envían esas enzimas extracelularmente para desnaturalizar la matriz que está calcificada. Y que además, ahora vamos a ver la forma que tienen una cara que va a estar mirando de este osteoclasto en dirección a la matriz calcificada y que además van a tener la particularidad no solamente de desnaturalizarla, sino de incorporar esos contenidos de matriz demineralizada y poder transmitirlos, incluirlos y eliminarlos hacia otro sector de la población celular y de ahí a la circulación general.
no solamente las mismas poblaciones celulares la activan o la inhiben, sino que hay efectos hormonales que pueden potenciarlas o directamente inhibirlas. La hormona paratiroidea, esto lo vamos a ver en la tercera unidad, no ahora, pero bueno, hay Sí. hormonas de la glándula paratiroides que generan, ¿no?, un aumento de la producción de ligandos de Rank, es decir, que van a estimular directamente al osteoclasto. Y si hay osteoclasto activado, ya sabemos que hay reabsorción, remodelación. En cambio, la calcitonina es una hormona producida por otra glándula, la tiroidea, que produce una inhibición por reducción de la actividad. Entonces, fíjense que toma el mismo nombre, habla de Ujú. calcio, porque cuando hay inhibición o reducción de la remodelación, obviamente que va a haber otro tipo de cantidad de calcio en sangre. No es para ahora, simplemente entendamos de que hay hormonas que pueden estimularlo o inhibirlo, Tal cual. potenciarlo o disminuir la actividad. Simplemente trabajando sobre el mismo receptor de RANK, ¿no? Por supuesto que hay medicación también, que potencian Sí, una hormona o potencian la otra o mimetizan, digamos, que viene a trabajar sobre casi la misma acción, o estimulándolo o reduciendo su actividad. Todas trabajando sobre el mismo sí. receptor. Se me ocurre en procesos de osteoporosis, Claro, una enfermedad que tenemos las mujeres cuando estamos en edad de más grandes, estamos en menopausia y los estrógenos son protectores del hueso. Bueno, cuando uno entra en menopausia, se puede producir la osteopenia o osteoporosis, que es un entramado débil de hueso que es factible a fractura. Entonces se da medicación para evitar que el osteoclasto elimine matriz y aún más haga que esa matriz sea de mala calidad o bastante irregular y demás. claro. Bueno, fíjense esta imagen de microscopio óptico, que bien que se ve. Esta, este es bien el proceso de la osificación, de la osteogénesis, donde Ujú, sí, vemos osteoblastos tratando de secretar matriz osteoide, sí, y acá aparece el clasto. Miren qué bien que está el clasto y cómo se nota. sí, Esta imagen ya la vimos el hermoso. otro día, sobre Sí, la espícula ósea, cómo está remodelando. ¿Eh? Bien típico del proceso. sí, Bueno, esta placa es importante para que ustedes vean desde dónde sí. sale. Eh, eh, que sale desde otro tipo de poblaciones celulares, que son lógicamente macrófagos, diferenciados, Ujú, ¿no?, con la especialidad de poder, la particularidad de poder remodelar y reabsorber matriz calcificada, lógicamente. Fíjense que el macrófago, este osteoclasto activado, tiene bien dos caras. Una cara con festoneo, que ahora vamos a ver otras imágenes un ujú, poco esto más negro, claras, sí, ¿no? Y una cara, es decir, una cara madura y una cara inmadura, bien multinucleada. eh, y fíjense, cuando el osteoclasto está inactivado, no tiene este festoneado. Este festoneado es para aumentar la superficie de contacto y con la matriz que vamos a desnaturalizar, la matriz ósea a desnaturalizar, lógicamente con la finalidad de la resorción. Por eso, cuando aumenta la superficie de contacto, tiene la posibilidad de granular más y enviar todas esas enzimas hidrolíticas que están dentro de los lisosomas hacia la matriz mineralizada. Y fíjense cómo hacen una especie de espacio, de laguna, bien de anclaje, es decir, que el espacio de remodelación también está como circunscripto, ¿no? tal cual, Y eso tiene que ver tal cual, con la forma del osteoclasto, que ahora en otras imágenes vamos a ver. exacto, Observen exacto. eh, también con una finalidad geométrica, si se lo quiere llamar, de qué manera vamos a estimular, ¿no?, a la generación, digamos, a estos receptores, los RANK, y cómo estos ligandos de RANK activados, ustedes van a ver que no hay una sola célula, no hay una sola población que va a generar los rank L, sino que hay una población muy amplia que puedan llegar a generar estos rank L para tratar de activar los receptores rank y que se diferencien en otro clúster y puedan empezar a hacer otros clústeres resortivos, ¿no? Como por ejemplo un linfocito T, entre otros. Pero bueno, sin entrar tanto en detalle, porque esto realmente es tema más de fisiología, pero sí entendamos
de que los RANKL no solamente lo producen una población celular, sino muchas poblaciones celulares pueden activar a, a estos RANK, ¿no? Y la Tal cual. osteoprotegina sí la produce el osteoblasto para tratar de competir con el mismo receptor y frenar, ¿no? la activación del osteoclasto. Y que también tiene lógica, Juanjo, porque un linfocito T es una célula que va a actuar cuando tengo un sistema inmunitario atacado. Entonces, el linfocito T, al tener ese rank ligando, el rank L, va a activar, está sucediendo algo en esa zona y va a tener que avisar a ese osteoclasto para que actúe resolviendo algún proceso inflamatorio para que luego active al osteoblasto o el osteocito para generar tejido óseo. Claro, Entonces, no está tan mal esta activación por parte de los linfocitos T o cualquier célula, como dijiste vos, o algún rank L soluble que se encuentre en el tejido inflamado o afectado para la acción del osteoclasto. Por supuesto, siempre con el control. Siempre hablamos de un equilibrio, por eso el osteoblasto tiene esa posibilidad de secretar esa proteína, la osteoprotegina, que inactiva la función del osteoclasto. claro. Bueno, Las ¿cuáles son las zonas. regiones? ¿Qué zonas tiene un osteoclasto? Va a tener un borde festoneado, que ya se los presentamos, que es el que mira para aumentar la superficie de contacto, eh, en dirección a la matriz para desnaturalizar. Tiene una zona clara y una región vasolateral que ahora vamos a ver en imagen. Observen, Ahí, perfecto. porque cuando tenemos un osteoclasto activado, vemos el borde festoneado, esto es para aumentar nuevamente la superficie de contacto. Eh, También las zonas más periféricas, las zonas claras, observen, son las que van a sellar el lugar para tratar de que circunscribir que todas estas enzimas hidrolíticas que eh, produce el osteoclasto y los libera, queden como cercadas a un lugar y que digamos que no se disparen para otro lado, sino que, es decir, circundan a la zona de remodelación bien próxima. Son las que hacen como si fuesen, metafóricamente, digo, un cierre bien perfecto y periférico de la zona a remodelar. El borde festoneado nuevamente es para aumentar la superficie de contacto y de desgranulación, y que además ese material digerido puede ingresar al interior por endocitosis, ¿no? Y ser liberado por exocitosis en la otra cara, que es la cara madura o curva del osteoclasto, ¿cierto? Tal cual. Y acá la bomba sería una bomba de cloro, chicos, cloro y hidrógeno, porque lo que primero hace este osteoclasto es descalcificar esa zona para poder actuar las enzimas que posee el lisosoma para remodelar y para eliminar esa matriz. Claro, La verdad que acá tenemos ejemplos de exocitosis y endocitosis sí, en sí, esa sí, tal placa. cual. Perfecto. Sí, sí. Bueno, más gráfico, explicando lo mismo. Sí. Nuevamente otra foto, miren bien cómo se observa las dos caras. No se observa acá bien el borde festoneado, pero lógicamente se lo ve al osteoclasto tratando de remodelar y bien con las dos zonas bien claras, eh, tratando de circunscribir el sitio de remodelación. Esto nuevamente no es tanto para Sí. histología, pero sí empezar a entender nuevamente estos conceptos con dibujos que queden bien claros. La laguna de activación, que son las lagunas de Houship, bien cómo están estos rank con los ligandos, bien receptores de membrana totalmente activados y bueno, el borde festoneado del osteoclasto totalmente eh, tratando de remodelar. Miren cómo los osteoblastos liberan las osteoproteginas, tratando de ir frenando o no eh, a esos osteoclastos. Tal cual. Hay otra placa que se ve un poco Me mejor. parece, esa con todos los factores que van a intervenir. Sí. Claro, nuevamente es a título informativo, no es importante Eh, por ahora, pero sí entendamos de que hay muchos elementos que pueden estimular al osteoblasto para que genere osteoprotegina. Porque siempre con la finalidad nosotros obviamente hablamos de la etiología normal y en condiciones de salud, ¿no? Pero a veces sucede a veces no,
generalmente sucede, que la activación osteoclástica o no está inhibida o estimulada por muchos factores que inciden sobre las poblaciones celulares y el osteoblasto no escapa a la regla, lógicamente, ¿no? Donde la disminución de osteoproteginas eh, y de rank L tiene que ver con condiciones de salud, es decir, que de un equilibrio, donde si hay un aumento de rank L va a haber hiperactividad osteoclástica y si hay un aumento o una disminución de rank L y aumento de osteoprotegina va a haber una disminución de la actividad osteoclástica. Simplemente con que entendamos esto está bien. Bueno, glucocorticoides, esto usted por ahora no sabe nada, vitaminas, todos estos factores que ya lo he enumerado antes, interleuquina, necrosis tumoral, hormonas, prostaglandinas E2, bueno, esto no es para ahora, pero miren, observen qué cantidad de elementos pueden influir en la población celular, o bien para estimular, o bien para inhibir la actividad del osteoclasto. Bien, no sé cómo andamos de tiempo, Adri. Y 17. Estamos A medio ver, justo, no me bueno. acuerdo que viene. Bueno, Bueno, avancemos un me poquito dejé. más. Sí, Eh, biología de la mineralización, bueno, esto lo hemos hablado bastante. Fenómenos sí, extracelulares de regulación osteoblástica, ya lo hablamos recién. sí, Acumulación de calcio, siempre con la finalidad de mantener también un equilibrio en sangre de sí. calcio y de fosfato, lógicamente, porque la fuente inagotable, no inagotable, una fuente de reserva de calcio por excelencia y de fosfato de mi cuerpo es el hueso. Entonces Sí. tiene que haber una regulación también, tratando de mantener un equilibrio, ¿no? El calcio no solamente en mi cuerpo es importante para mantener estable un hueso. Después, más adelante, cuando lleguemos a unidad 3, vamos a ver en tejido óseo, en tejido, perdón, muscular también, vamos a ver qué importante que es Muscular, el calcio claro. para Sí. muchos procesos celulares y biológicos. Entonces, no solamente lo necesitamos que esté acumulado en el hueso, sino que tratando de mantener un equilibrio de salud en sangre. Y la Tal cual, liberación de vesículas matriciales, bueno, esto ya lo hablamos bastante al inicio de este teórico. tal cual. Eh, Como, bueno, esto no, es sí, como el diagrama de generación de vesículas, que es similar al fibroblasto, lo que decíamos sí, anteriormente, cómo va transformando los minerales dentro del osteoblasto para formar lo que es la previa a la matriz, lo que va a eliminar por la membrana plasmática para formar la mineralización de esa matriz sobre el colágeno que posee esa matriz, como dijimos claro, anteriormente. Cuando los cristales de sí, hidroxapatita lo va a hacer en una forma como si fuera el precolágeno, la molécula de colágeno, acá lo va a hacer como pre-cristal con calcio y fosfato por procesos metabólicos dentro del osteoblasto, y ya en la matriz van a transformarse en cristales de hidroxapatita. este proceso lo vamos a profundizar muy bien cuando lleguemos a a la histología dentaria, ¿no? De los tejidos duros dentarios, porque los procesos Exacto, son muy similares, así que lo vamos a profundizar muy bien, estos procesos de mineralización, cuando lleguemos a los tejidos duros dentarios. sí. Eh, bueno, ¿de qué manera se ubican estas poblaciones celulares según hablemos del tipo de tejido óseo, si es formando una compacta en el hueso o en el hueso esponjoso? Esto eh, lo vamos a desarrollarlo bien en los trabajos prácticos. Yo diría, Sí. dejemos acá para que no sea tan extenso. Sí, acordarse que en un mismo hueso puede convivir la parte compacta, y lo vemos en este gráfico, ¿no es cierto? Una parte de hueso compacto con los sistemas de Haber, que es como la unidad funcional del hueso compacto, pero también poseer, fíjense en la parte más interna, Juanjo, a ver si podés marcarle, hueso esponjoso, obviamente, con una estructura más irregular, donde encontramos como si fueran trabéculas en un orden, como tiene los conductos, los sistemas de Haber, que son laminillas concéntricas, que vos lo nombraste cuando mostraste el osteocito. Claro, Y sobre todo la irrigación, chicos. Como es una matriz calcificada, necesita obviamente de vasos que ayuden a nutrir a esa compacta, para que no se mortifiquen las células que contiene dentro de esa compacta. Entonces vamos a ver el periósteo, ahí vemos cómo los vasos del periósteo van a ir hacia la zona de matriz, en esa compacta de hueso compacto, para hacer hablar de dos términos similares,
en esos sistemas de Haber, y cómo hay conexiones también laterales dentro del hueso compacto con los conductos de Boltzmann que comunican conductos de Haber. Ahí lo está marcando el doctor Juanjo, cómo se va a irrigar el hueso, sobre todo en la parte compacta, en los sistemas de Haber. Y por supuesto hay una capilarización y va a transformarse en venas del periósteo para eliminar los desechos, como cualquier tejido que está irrigado por arterias, y va a ser capilarizado en venas para eliminar los desechos. Claro. Bueno, Cuestión, dejamos de acá. Haber. Exacto. Ahí Esto también lo van vemos a otras terminar de imágenes. profundizar